Queremos seguir hablando acerca de la importancia del establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. Hemos estado estudiando que nuestro Dios es un Dios de orden, y como Él es un Dios de orden, Él desea que tú y yo vivamos una vida ordenada, porque Él es un Dios de orden, ¿no? Hablamos que en donde no hay orden, hay desorden, hay tinieblas y hay vanidad, ¿no? Son cosas vanas, cosas sin valor, porque esta era la condición del mundo cuando el Señor decide intervenir para cambiar esta situación. Y hoy quiero hablarte de parte de Dios acerca de la importancia de ordenar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un tiempo contemporáneo donde existe algo que se llama la teoría del pensamiento sistemático. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de esto? La teoría del pensamiento sistemático. Bien, la mayoría de nosotros no lo hemos escuchado, pero sabes, yo hablaba desde hace mucho tiempo atrás acerca de cómo el mundo programa la vida de las personas. Lo programa sembrándole ideas, plantándole ideas, sembrando palabras, sembrando fundamentos. Y todo esto nosotros lo consumimos todos los días a través de la tecnología, a través de redes sociales, a través de la televisión, películas, series, internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo en donde muchas de las cosas que nosotros vemos, que nuestros hijos ven, ya nos presentan como algo normal y algo bueno, lo que no es bueno. No, si tú te das cuenta hoy, inclusive en muchas caricaturas ya hay principios diabólicos, ya hay mentiras, ya hay abusos, ya hay asesinatos, y ya se ve como algo normal que hablar de las series, ¿no? Y es algo normal la fornicación, y es algo normal el adulterio, es algo normal la homosexualidad, el lesbianismo, y lo aplauden y dicen es algo normal. Es algo normal que los jóvenes se droguen, fumen, tomen, y lo ven como algo normal. Y sabes, muchos de nosotros hemos adoptado ya esa cultura, y muchos de nosotros también ya nos hemos acostumbrado a eso y decimos es normal. Es normal, vemos las marchas del orgullo gay y decimos es normal. No, vemos cómo las mujeres se pasean desnudas en el centro histórico y dices es normal, no pasa nada. Es la cultura, así tiene que ser en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros hemos consumido tanto y tantas cosas de este mundo que nuestra mente está totalmente desordenada. ¿Sabes? Una de las peores cosas en la que puede caer un cristiano es en la condición de mezclar lo puro con lo profano, lo santo con lo inmoral. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Y vivimos en un tiempo cultural en donde mucha gente se dice cristiana, mucha gente se dice ser seguidora de Cristo, pero en su mente hay un revoltijo increíble y hay un montón de ideas y un montón de cosas que piensa que están totalmente mezcladas, que piensan que están bien con Dios, que piensan que están caminando con Dios. Inclusive yo conozco gente que piensa que su vida está toda desordenada, o se ve que su vida está toda desordenada, y aseguran que se van a ir con el Señor, ¿no? Cuando Jesús venga, ¿no? O sea, están todos torcidos en su mentalidad, están todos mal en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque existe esta teoría del pensamiento sistemático, y sabes, eso es algo que la ciencia ha logrado manejar. ¿Sabes? Eso es algo que todas las redes sociales, todos los medios digitales, toda la tecnología sabe cómo trabajarlo de una forma increíble. En una ocasión estuve compartiendo con los chicos, con los jóvenes de nuestra iglesia, y les explicaba cómo funcionaba esta teoría del pensamiento sistemático. E intencionalmente yo repetí 50 veces una palabra que no tenía que ver con lo que yo estaba predicando, y la repetía una y otra vez. Al final les dije, ¿cuál es la palabra que yo repetí más de 25 veces? Perdón, fueron 25 veces, y la mayoría no lo supo. Y sabes, esto es lo que sucede cuando nosotros vemos la televisión. En determinado tiempo, dentro de las frases que dicen, dentro de las cosas que leemos, viene una palabra clave que nos siembran en nuestro subconsciente, nos siembran en nuestra mente, y nosotros la estamos consume, y por eso actuamos de determinada manera. Por eso hay cosas que ya para nosotros no nos generan un problema. Como hablamos ahorita, ¿no? Sabes, debería de ser alarmante para un cristiano no saber adorar a Dios. Si realmente es un cristiano, si realmente es un hijo o una hija de Dios, debería ser algo alarmante. Pero para nosotros es normal. Ya se nos hizo algo normal. Y sabes, ¿sabes cuál es una de las cosas que más vamos a hacer en el cielo? ¿Sabes cuál es? Adorar a Dios. ¿Cómo vamos a llegar al cielo si no sabemos adorar a Dios en esta tierra? ¿Te imaginas esto? Esa es una de las cosas que más vamos a hacer en la eternidad. Nos vamos a presentar delante del trono de Dios y vamos a adorar a Dios.
Y no creas que va a ser un tiempo determinado como en la iglesia, que hay un tiempo para todo. Ahí no, va a ser tiempo indefinido. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, ¿sabías esto? Entonces no tenemos ni idea cuánto tiempo vamos a pasar adorando a Dios. Pueden ser horas, a lo mejor pueden ser días, no lo sé. Pero es una de las cosas que más vamos a hacer. Entonces, hoy muchos cristianos se justifican a sí mismos diciendo, no, es que mi personalidad es así. Entonces yo no puedo abrir mi boca porque mi personalidad es pasiva. Y yo soy de los que oran quedito, de los que alaban a Dios quedito, porque es mi personalidad. Están todos, en su mente están todos mal, en sus pensamientos están todos mal. Y precisamente por esto no pueden vivir la plenitud de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios real, no es un Dios imaginario. No es un Dios de fantasía, no es un Dios creado por el hombre. Dios creó al hombre, no el hombre creó a Dios. Los dioses de las religiones fueron creados por el hombre. Todas las religiones que existen en el mundo, ellos crearon a sus dioses, dioses que no existen, que son fantasía, que fueron hechos por manos humanas, dice la palabra. Nuestro Dios es tan real y es tan grande que no se le puede dar una figura, porque es un Dios invisible, pero a la misma vez es un Dios tangible, es un Dios que habla, que ve, que escucha, que toca, que siente, que vive. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, valga la redundancia, cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Te imaginas cuántos pensamientos generamos al día? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Según la ciencia, se cree que al día el ser humano promedio tiene aproximadamente más de 50,000 pensamientos al día. Imagínate esto. Desde que despiertas hasta que te duermes, empiezan a pasar por nuestra mente 50,000 pensamientos. Y esos pensamientos tienen que ver con nuestro día a día, con lo que hacemos, con la familia, con el matrimonio, con nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. De estos 50,000 pensamientos, la mayoría son pensamientos negativos o pensamientos tóxicos. Pensamientos de no voy a salir, nada me sale bien, no sirvo, siempre voy a estar en la misma condición, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro si Dios no cambia las cosas? Y etcétera, etcétera, etcétera. De esos 50,000 pensamientos que tenemos al día, esos pensamientos son negativos y tóxicos. Ahora déjame decirte esto, los pensamientos tú y yo no los creamos. ¿Sabías eso? No tenemos el poder de crear pensamientos. Los pensamientos tienen que ver con la manera en que nosotros vemos y vivimos las cosas. Entonces yo te decía algo ahorita. Una persona que tiene una actitud pasiva es una persona derrotada. Y una persona derrotada solo tiene pensamientos negativos. ¿Sabes? Mucha gente que en esta pandemia, ¿sabes qué es lo que más pensaba? En la muerte. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Por qué? Porque esos pensamientos de derrota. Sí, todos nos tenemos que morir, es parte natural de la vida, no somos eternos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero una enfermedad no determina nuestro tiempo. Un accidente no determina nuestro tiempo en la tierra. El que determina cuánto vamos a vivir es Dios, no es otra cosa. Si Dios decidiera que hoy muriéramos estando bien sanos, fuimos. Y a lo mejor de una muerte es tan absurda, si pudiéramos decir nosotros, como que pisas una cáscara de plátano, te vas para atrás y te desnucas. Y así puedes morir, porque no somos eternos, pero Dios es el que determina. Entonces, ¿por qué nos invaden tantos pensamientos negativos? No voy a cambiar, mi familia siempre va a estar mal. Hay personas que dicen, pastor, tengo miedo de lo que le pase a mis hijos. ¿Por qué? Tiene que ver con la manera en que nosotros vemos y vivimos las cosas. Nuestros pensamientos tienen que ver con el ambiente en el cual nosotros vivimos. ¿Cuál es el ambiente de tu casa, amado hermano, amada hermana? ¿Cuál es el ambiente de tu casa? ¿En tu casa predominan las alabanzas? ¿Predomina la oración? ¿Predomina la palabra de Dios? ¿O en tu casa solamente están las telenovelas, las series de Netflix, los videojuegos? ¿Qué ambiente predomina en tu casa? Porque eso determina mucho nuestros pensamientos. Cuando nosotros hablamos de los pensamientos, también hablamos de las personas con las que estamos. Si tú te rodeas de pura gente derrotada, vas a tener puros pensamientos de derrota. ¿Quieres ser un vencedor? Júntate con gente vencedora.
Por eso muchas veces te decimos, no dejes de venir a la iglesia. ¿Y por qué es importante venir a la iglesia? Porque en la iglesia vemos puros vencedores. Es una realidad. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos vencedores. ¿Estás conmigo? ¿Te quedas en casa? Estás derrotado. No, pastor, pero yo en mi casa oro y leo la Biblia. No entienden el reino de los cielos. El reino de los cielos no es individualidad. El reino de los cielos es pluralidad. Si fuera individual el reino de los cielos, habría un cielo para cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Habría un cielo que tendría mi nombre y sería solo para mí. Habría un cielo para mi hermano Luis Ángel, para mi hermano Loreto, para la pastora Brenda. Pero hay un solo cielo para todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, el reino de Dios, es pluralidad. Qué bueno que oras en tu casa, qué padre que tienes comunión con el Señor en tu casa. Pero si no te congregas con regularidad, tienes una maraña de pensamientos en tu mente distorsionada. No entiendes el reino de los cielos. Es la importancia de nosotros entender las personas con las que estamos, las cosas que vemos, nuestras emociones. Y déjame decirte más, hasta nuestras necesidades son las responsables de los pensamientos que tú y yo tenemos todos los días. Esos son los responsables de nuestros pensamientos. Por eso hoy quiero hablarte de la diferencia, y van a ser 3 mensajes, comienzo con el primero hoy, acerca de la diferencia entre la mentalidad del reino de Dios y la mentalidad del mundo. Sabes, tú y yo ya somos salvos, amén. ¿Cuántos de aquí ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas? Amén. Si tú no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Hoy puedes recibir a Jesús. Sabes, nuestro espíritu, nuestra alma ha sido redimida por la sangre de Cristo, dice la Escritura. Tú y yo ya no tenemos miedo al infierno porque tú y yo ya hemos sido perdonados por Jesús. ¿Estás conmigo? Tú y yo ya tenemos garantizada la eternidad en el Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo? Entonces ya somos salvos. Esa es una bendición y tenemos que agradecer a Dios por eso. Pero sabes, te sorprendería darte cuenta cuánta gente hay en la iglesia y pasa años en la iglesia y nunca cambia su manera de pensar. Viene a Cristo, conoce la Biblia, memoriza versículos, inclusive hasta desarrolla un ministerio y nunca cambia su forma de pensar. Sigue teniendo la mentalidad del mundo, la mentalidad de la tierra. Cambia sus comportamientos, cambia sus prioridades, cambia inclusive sus actitudes, pero no cambia su manera de pensar. Y sabes, esa es la peor condición que le puede pasar a un cristiano. ¿Por qué? Porque los que tienen la mentalidad del mundo no pueden entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3 versículo 3 lo dice: el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Y los que tienen la mentalidad del reino disfrutan el reino de los cielos, viven en el reino de los cielos, tocan el reino de los cielos, experimentan el reino de los cielos. Y no te estoy hablando de visiones, ni te estoy hablando de revelaciones, estoy hablando de una vida integral en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, impactada por el poder de Dios. Cuerpo sano, alma sana y un espíritu sano. Ese es el reino de los cielos. Si tú lees Apocalipsis capítulo número 21, dice la palabra que cuando tú y yo lleguemos al cielo ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber nada de eso. Ese es el reino de los cielos. ¿Podemos vivir de esa manera en esta tierra? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Cambiando nuestra mentalidad. No es suficiente creer en Jesús. O déjame decirte más, ahí te viene la maraña de pensamientos, ¿no? Algunos dicen, es que yo creo en Dios. Ok, pero ¿quién es tu Dios? Mi Dios tiene un nombre y mi Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el Dios en que yo creo. Hoy mucha gente dice, creo en Dios, sí, pero ¿qué Dios estás creyendo? Porque dioses hay muchos. Y como hablé al principio, son creados por el hombre. Dios verdadero existe solamente uno. Y Él se reveló a esta tierra hace más de 2000 años atrás. Y se reveló con un nombre. Él no llegó y dijo, yo soy Dios. Él recibió un nombre. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el nombre de nuestro Dios. Ese es el Dios al que tú y yo creemos. Entonces no es suficiente decir, es que yo creo en Dios. Qué bueno que crees en Dios. Pero ¿tienes la mentalidad del reino de los cielos? ¿Tenemos la mentalidad de hijos de Dios o seguimos teniendo la mentalidad del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del número 9. Primera de Pedro 2:9. Y esta es la mentalidad del reino de los cielos, empezando por nosotros.
Yo te decía en la mañana, ¿cómo nos vemos tú y yo? ¿Cómo nos vemos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hijos del Altísimo? ¿Somos vencedores? ¿Cómo nos vemos nosotros? Porque eso tiene que ver con nuestra mentalidad. Yo no puedo ser hijo de un rey y estar mendigando pan en las calles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Imagínate, teniendo un padre como rey y yendo a tocar a las panaderías o a las puertas y decir, ¿me regala un bolillo duro? Es que no tengo que comer. Y que la gente lo sepa y te diga, pero eres hijo de un rey, ¿cómo que no tienes que comer? Imagínate la mentalidad de esa persona teniéndolo todo y estar mendigando por un pan duro. ¿Sabes? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque muchas veces nosotros así somos espiritualmente. Somos hijos de un rey, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estás conmigo? Pero estamos mendigando las cosas del mundo cuando lo tenemos todo. ¿En dónde está el problema? En nuestra mentalidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta porción de las escrituras, nosotros como hijos de Dios, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos ha entregado una identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Antes yo era el borracho, antes yo era el desastroso, yo era el insolente, antes yo era el que malgastaba el tiempo, el dinero, yo antes era el que no respetaba autoridades. ¿Quién soy hoy? Hoy yo soy linaje escogido. Hoy yo soy real sacerdocio. Hoy yo soy nación santa. Hoy soy un pueblo adquirido por Dios. La mentalidad tiene que ser diferente. Yo ya no soy la misma persona. No sé tú, pero yo ya no soy la misma persona. Algo hizo el Señor en mi vida. El Señor quitó esa identidad mala. El Señor quitó esa forma de vivir mala. Y el Señor me entregó una nueva identidad. No quiero profundizar en eso porque no es mi tema, pero ¿qué significa linaje escogido? Habla de una realeza, de una descendencia de realeza. Está hablando de esto. Tú y yo tenemos apellidos por naturaleza, pero nuestros apellidos, y perdón por lo que voy a decir, pero es una realidad, ya no tienen ningún peso en nuestras vidas. Yo podría ser a lo mejor Cornelio de los grandes de Puebla. Eso para mí ya no tiene ningún valor, porque hoy mi identidad es que soy hijo de Dios. Soy un linaje escogido. Ya no es que los Sánchez, que los Hernández, que los Martínez, eso ya no tiene ningún valor sobre los hijos de Dios. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad de los hijos de Dios es que hoy soy hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Somos real sacerdocio. Un sacerdote es escogido para ministrar la presencia de Dios y las cosas santas. Imagínate esto. ¿Quién soy? Soy un real sacerdocio. Ahora fíjate, cuando dice real, no habla de exaltación, habla de realidad. Hay muchos sacerdotes falsos en el mundo, pero tú y yo como hijos de Dios somos verdaderos sacerdotes para ministrar la presencia de Dios y para ministrar las cosas santas. Por eso es necesario adorar a Dios, porque esas son cosas santas. No necesitamos, como habló la hermana, ser ministros de alabanza, pastores, líderes, que es una bendición el poder tener esos ministerios y esos llamados. Pero todos nosotros, si somos hijos de Dios, somos un real sacerdocio y tenemos la capacidad dada por Dios para poder ministrar su presencia y poder ministrar las cosas santas de parte de Dios. Eso es lo que somos. Tú y yo somos una nación santa. ¿Qué significa esto? Somos una cultura santificada, libre de culpas, justificados por la sangre del Cordero. Tú y yo ya no somos mexicanos, tenemos que trabajar en la tierra como mexicanos, movernos como mexicanos, pero nuestra identidad, nuestra cultura es el cielo, ya no es esta tierra. Hoy tenemos que tener una mentalidad diferente. La mentalidad del mexicano, déjame decirte, y es una vergüenza para nosotros con tantas capacidades que Dios nos ha dado. Yo no sé, no, creo que no lo he hablado de esto, ¿no? Una vez hice un estudio acerca de la estructura que Dios le dio al hombre mexicano, a las personas mexicanas, y te sorprenderá que es muy diferente a los de Sudamérica y a los de Europa, inclusive a los de Asia, es totalmente diferente. Y sabes, algo que vi, ¿no?, en este estudio que hice basado en la Biblia y en la ciencia, es que el cuerpo de los mexicanos es un cuerpo aguantador. Por eso es que somos bien recios, ¿no? Aguantamos un buen, ¿sí? Porque es algo que Dios nos dio.
Y sabes, es importante todo esto, pero hoy tú y yo tenemos que tener una cultura totalmente diferente. Hoy ya no somos aguantadores porque seamos mexicanos, hoy somos aguantadores porque somos hijos de Dios y porque somos vencedores en el nombre de Jesús, amén. Y dice la Biblia que tú y yo somos un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Muchas veces hemos hablado esto, tú y yo no decidimos seguir a Cristo, Cristo decidió escogernos a nosotros. ¿Te das cuenta de esto? Imagínate que surgiera un país nuevo en la tierra y fuera un país que tuviera lo mejor de lo mejor, las mejores casas, los mejores trabajos, los mejores salarios, el mejor clima, un oxígeno limpio, pero que solamente ciertas personas seleccionadas tuvieran acceso a ese país nuevo que acaba de surgir. Imagínate qué privilegio, ¿no? Poder estar en un lugar como esos. Pues sabes, ese es el privilegio que tú y yo tenemos, porque tenemos ese país a nuestro alcance, que es los cielos, el reino celestial. Somos un pueblo adquirido por Dios, somos privilegiados en que el Señor nos haya escogido a nosotros en vez de escoger a otras personas. Entonces somos un pueblo adquirido por Dios. A veces no entendemos y no valoramos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y yo hablaba hace rato, ¿no? A veces estamos queriendo tanto disfrutar del mundo que no valoramos lo que Dios ya nos dio. Tenemos una nación celestial. Y déjame decirte que esa nación nunca se va a terminar. Esta tierra se va a terminar. El cielo siempre va a existir. Eso es lo que según Dios y según la palabra dice que nosotros somos, y esta debería de ser nuestra mentalidad. Pero la pregunta más importante es: ¿cuántos de nosotros realmente vivimos bajo esta verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente pensamos todos los días en esto? En decir, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa y soy un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta mentalidad? ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos y empezamos a pensar, ay, la renta, ay, el gas, ay, tengo que irme al trabajo, ya se me hizo tarde, no, ni orar, vamos a hablar de orar porque ya se me hizo tarde, ay, no, ya vengo bien cansado del trabajo, hice muchas cosas en la casa, no tengo tiempo para Dios? ¿Cuántos tenemos la mentalidad del cielo y cuántos tenemos la mentalidad de la tierra? Todos los que estamos aquí creemos en Dios y esa es una realidad. Si tú no creyeras en Dios no estarías aquí, y te felicito por creer en Dios. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido renovados en nuestra manera de pensar? ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos, entre la mentalidad del reino de Dios y la mentalidad del mundo? La mentalidad del reino de Dios es una mentalidad de libertad. Es una mentalidad de ser libres de afanes, de preocupaciones, de ansiedades, de miedos. Es una mentalidad de libertad. Los hijos de Dios somos libres. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la mentalidad del reino, una mentalidad de libertad. ¿Esto quiere decir que ya no vamos a trabajar, que ya no vamos a hacer tantas cosas? No, y ahorita te lo voy a explicar. Se puede hacer todo lo que cualquier persona hace, pero con una mentalidad diferente, con una mentalidad de libertad. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? La mentalidad del mundo es esclavitud. El mundo esclaviza. Por eso la Biblia dice en Romanos que tú y yo antes de venir a Cristo éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en el pecado. Hoy deberíamos de caminar en esa libertad, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente en esta mañana podríamos levantar la mano y decir, soy totalmente libre, soy una persona totalmente libre? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Hemos estado hablando acerca del orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios no se basa en ideas, no se basa en deseos, no se basa en anhelos, se basa en un gobierno absoluto de Dios. Dios gobierna sobre todas las cosas, ¿estás conmigo? ¿Y por qué Dios gobierna sobre todas las cosas, el Dios verdadero? Porque Él es el único que no tiene principio de creación. Eso es algo que nunca vamos a entender. Tal como es, nunca lo vamos a entender. Porque para nosotros, en nuestra mentalidad limitada, todas las cosas tienen un principio y un fin. Dios no tiene principio, dice la palabra, y no tiene fin. Siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Por eso es que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas. Él tiene gobierno sobre lo espiritual y Él tiene gobierno sobre lo natural. Pero ya también hemos hablado que al hombre es la única parte de toda la creación que Dios le dio la capacidad de tener un libre albedrío, la facultad de decidir si quiere o no quiere vivir bajo el gobierno de Dios. Porque esa es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos todos los días. Todos los días tú y yo tenemos que tomar esta decisión. ¿Vivimos o no vivimos bajo el gobierno de Dios? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Haciendo lo que Dios dice o haciendo lo que nosotros queremos?
Es así de sencillo. No necesitamos darle más vueltas, ¿no? Si estoy haciendo lo que Dios dice, orando, santificándome, leyendo, congregándome con regularidad, tomando los estudios que se imparten en la casa, capacitándome, preparándome, sirviendo, estás bajo el gobierno absoluto de Dios. Pero si Dios solamente tiene gobierno en tu vida los domingos en la mañana y de ella nunca más tiene gobierno en tu vida, no estás bajo el gobierno de Dios. Tu mente está mal, tus pensamientos están errados. Aunque ores en tu casa, aunque digas yo busco a Dios, siento la gloria de Dios, los cielos se abren en mi casa, estás fuera del gobierno de Dios. Estás fuera del orden establecido de Dios. Porque ese orden es un orden que ya lo hablamos, no se puede cambiar. No se puede cambiar porque es un orden establecido. El ser humano, antes de caer en el pecado, vivía bajo un gobierno total del Señor. Su cuerpo, su alma y su espíritu estaban totalmente gobernados delante del Señor. Entra el pecado en el mundo y todo el ser del humano se ve corrompido. No solamente se ve corrompido a su carne, sino también su espíritu y su alma. Ahora, ¿te acuerdas que cuando hablamos del alma, nosotros hablamos que el alma se componía de 3 cosas? ¿Te acuerdas de esto? Creo que no te acuerdas, ¿verdad? Ahí está la importancia de anotar. ¿Sí? El alma está compuesta de 3 cosas: de voluntad, del corazón y de la mente. Cuando el hombre peca, su voluntad se ve afectada, por eso se rebela en contra de Dios. Su corazón se ve afectado, por eso teme a Dios. Y su mente se ve afectada, por eso se justifica delante de Dios. Mira lo que te estoy enseñando. Por eso cuando el Señor le dice a Adán, ¿en dónde estás? Él se esconde sus sentimientos, él se revela, su voluntad, come del fruto que no debía de comer y se justifica. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste. En otras palabras, Adán le dice a Dios, tú eres el culpable de que yo haya pecado. Porque si tú no hubieras creado a la mujer, yo no hubiera pecado. Por eso dice, la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios, fíjate, ¿no? Él peca y le echa la culpa a Dios, ¿no? Le dice, tú eres el culpable. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos esto, no? Si es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia, Él va a acomodar todo para que vaya. Justificamos nuestra mentalidad. No, pues Dios no hizo que las cosas salieran como yo quisiera, por eso no fui a la iglesia. Él es el culpable. Los pensamientos. La mente está distorsionada a causa del pecado. Los pensamientos del hombre se corrompieron y estos quedaron determinados bajo una constante línea de pensamiento. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Acompáñame a Génesis, capítulo número 6, versículo del número 5. Otros dicen, no, si Dios no quiere que peque, Él lo va a impedir. Dios nunca te va a impedir pecar, ¿eh? Si tú quieres pecar, vas a pecar. Él nunca va a hacer nada para impedirlo. Entonces no podemos seguir con esa misma mentalidad, amados. Tenemos que cambiar la mentalidad del mundo para adoptar la mentalidad del reino de los cielos. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, ¿de qué? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ponme la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice la NTV, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo te explicaba hace 8 días que cuando se habla de orar no puedes orar en la mente porque Dios no es psíquico. ¿Y quién te garantiza que todo lo que estás orando en tu mente realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso necesitamos hablar, porque cuando tú y yo hablamos prestamos atención a lo que estamos diciendo. Esa es una realidad y escúchame bien. Nosotros no tenemos dominio sobre nuestros pensamientos, no los podemos dominar. Estos están determinados por lo que hacemos, por lo que vemos, con las personas que estamos, los ambientes a los cuales nosotros estamos constantemente expuestos. Esto determina nuestros pensamientos. Cuando tú y yo oramos en la mente, a veces ni siquiera sabemos ni lo que estamos pidiendo. Y a veces estamos pidiendo tonterías a Dios. Por eso necesitas hablar. Porque cuando tú y yo hablamos, prestamos atención a lo que estamos diciendo. Porque escuchamos. Aquí no escuchas. Aquí sí escuchas. Yo escucho claramente lo que estoy diciendo. Por eso te vuelvo a decir esto. Deja de orar en la mente. Esto es para ocasiones especiales.
para momentos específicos, pero no es una norma. Orar tiene que ver con hablar, y hablar es decir lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos. Y una cosa que lamentablemente hizo el pecado, y nosotros lo vemos en este versículo, es que los pensamientos de todas las personas son de continuo mal, dice la palabra, lo acabamos de leer. Dice que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Tú y yo conocemos la historia. Dios había determinado exterminar casi del todo la humanidad. Él dijo: voy a raer de la faz de la tierra a todo ser humano. ¿Por qué? Porque son malos, los hombres son malos. Y nosotros vemos que el Señor lo hizo. Viene el diluvio, casi desapareció toda la humanidad y apenas dejó una familia para volver a repoblar la tierra. Ahora déjame decirte, ¿con el diluvio mejoró las cosas en la tierra? No. La tierra volvió nuevamente a lo mismo. La misma familia que Dios había salvado es la misma familia que volvió a caer en pecado. La mismita. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre a causa del pecado es malo. Tenemos que entender esto. Nuestros pensamientos naturales, escúchame bien, son malos. Y no estamos hablando solo de pecado, no estamos hablando solamente de tinieblas. ¿Sabes? Nuestros pensamientos en la mayoría, y si no me crees, empieza a analizar tus pensamientos, son pensamientos egoístas. ¿Y sabes que el egoísmo es pecado? Solamente estamos pensando en nosotros. Mi comodidad, mis gustos, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Esta no es la mentalidad del reino de Dios, esta es la mentalidad del mundo. Entonces nuestros pensamientos es un continuo mal. Hoy en día la gente se afana por conseguir sus sueños, sus metas, sus anhelos, y no le interesa el cómo lo consiga. Quiere conseguir todo lo que quiere: buenas casas, buenos coches, dinero, popularidad, estabilidad, y no le interesa el costo que tenga que pagar con tal de conseguir lo que tanto desea. No le importa perder su vida, no le importa perder su salud, no le importa perder su moral, su integridad, su ética. No le importa, porque quiere alcanzar sus sueños, quiere conseguir lo que tanto anhela. Piensa que al conseguir todo lo que quiere va a estar bien, va a ser feliz. Y déjame decirte la gran mentira que esto trae. Muchos piensan que al tener todo lo que quieren, al fin van a tener paz y descanso, pero eso no es una realidad, porque así no lo consiguen. Y la misma Biblia lo declara. Todas las personas que tienen esta mentalidad son esclavos y no se dan cuenta. Son esclavos del mundo, solamente piensan en conseguir cosas terrenales. Acompáñame al Salmo 127, versículo 2, para que te des cuenta que te estoy hablando la palabra. Salmos 127, versículo número 2, dice la Escritura: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántas noches hemos pasado sin dormir, no? De repente puede pasar, ¿no? Yo compartía con mis hermanos servidores en la casa que el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en un congreso, y en la madrugada me vino un dolor, pero en el estómago fuerte, ¿no? Obviamente el enemigo se enoja cuando hacemos la obra de Dios, y no tuve una buena noche. Tampoco fue mala, pero no tuve una noche así como otras, en donde desde que dormía hasta que el Señor me despertaba, o hasta que despertaba en la hora que me correspondía, dormía de seguido. Pero es de vez en cuando. Pero hay personas que ya no duermen. Vivimos en una cultura que es la cultura vampiro, ¿no? Ya no duermen. ¿Cuánto tiempo duerme hoy en día la gente promedio al día? ¿4 horas? ¿5 horas? Y pensamos que está bien. Y como hijos de Dios pensamos que estamos bien. No, no estás bien. Algo está mal en tu vida. Tienes que dormir bien. La misma palabra lo dice. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el Señor descansó el 7º día? Él no lo necesitaba. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor nos da a entender que es importante descansar. Necesitamos descansar. Hoy la gente ya no descansa. Hoy la gente trabaja tanto y quiere hacer tantas cosas y quiere conseguir tantas cosas que ya no duerme. Y en las cosas importantes se duerme. Por eso muchas veces vienen a la casa del Señor y se duermen. Y eso es importante, más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa. Y vienen aquí y se duermen. ¿Sabes por qué? Porque no duermen, no descansan. Porque están bajo la mentalidad del mundo. La Nueva Traducción Viviente, pónmela por favor, hijo, dice, fíjate lo que dice, es tremendo, ¿no? Por eso me gustan las traducciones actuales. Dice: es inútil que te esfuerces tanto. Es inútil.
desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Es inútil. Es inútil que nos esforcemos tanto, hagamos tanto, trabajemos tanto, nos desvelemos tanto por conseguir lo que necesitamos. Dice el Señor, es inútil, es en vano. ¿Y por qué el Señor termina diciendo, a los suyos el Señor les va a dar descanso? Porque déjame decirte que aquel que tiene la mentalidad del reino sabe que ya lo tiene todo. Hace lo necesario, pero no se fatiga, no se mata, no se desvive queriendo conseguir lo que necesita, porque ya lo tiene. Ya lo tiene. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Amados, vemos el contraste entre la mentalidad del reino y la mentalidad del mundo. La mentalidad contemporánea dice lo siguiente: esfuérzate, trabaja duro, busca más, aprovecha ahora que eres joven. Matrimonios jóvenes, ¿cuántos han escuchado esto? Aprovecha ahorita que no tienes hijos, y ahí están, ni siquiera disfrutan su relacionamiento como pareja, porque ni eso tienen tiempo. Y cuando tienen que venir a la iglesia dicen, no, es que es un tiempo para nosotros como pareja. ¿Por qué no mejor dejas otras cosas? Pero aprovecha el tiempo, endeúdate, ten cosas, gasta, disfruta, adquiere, porque es la mentalidad de vencedor supuestamente el mundo. Pero Dios dice en su palabra que todo esto es en vano, todo esto es inútil. ¿Sabes por qué? Porque jamás habrá una satisfacción, jamás habrá una recompensa duradera, jamás. Sabes, es lamentable ver el esfuerzo, yo he visto muchas veces, ver el esfuerzo de padres que con toda sinceridad trabajan para dejarle algo a sus hijos, y cuando los padres mueren, los hijos se despedazan con tal de obtener los bienes que ellos tuvieron. Se pelean, se demandan, se ofenden, se dejan de hablar. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena tanto esfuerzo? ¿Valió la pena supuestamente dejar tanta estabilidad cuando lo único que trajo fue inestabilidad, quebrantamiento? ¿Valió la pena? Por eso dice el Señor, es inútil, es en vano, no es para bien, es para mal. No es algo que construye, es algo que destruye. Amados, la mentalidad del reino de los cielos es la siguiente, y escúchame bien. ¿Cuál es la mentalidad del reino de los cielos? Trabaja con diligencia. Da tu mejor esfuerzo en el tiempo en que te toca trabajar y date por bien satisfecho. No necesitas hacer más. Sé diligente en tu trabajo, no seas matado por tu trabajo. Sé diligente, sé el mejor en lo que haces, sé la mejor en lo que haces. Esta es la mentalidad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey, y los hijos del rey hacemos lo mejor. ¿Estás conmigo? La mentalidad del reino dice, trabaja con diligencia, pero solamente lo necesario. No hagas más. No lo necesitas. La mentalidad del reino es esta: planea, haz todos los planes que quieras, pero pon todo en las manos de Dios. Tú planea y dile, Señor, estos son mis planes, eso es lo que a mí me gustaría, pero aquí está en tus manos, Señor, tú decide. Ya no decido yo. Esta es la mentalidad del reino de los cielos. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo deseo. Señor, esto a mí me gustaría, pero está en tus manos, Señor, que sea hecha tu voluntad. Si tú quieres, amén. Y si tú no quieres, amén, Señor. Me doy por bien servido. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. ¿Cuál es la mentalidad de los reinos de los cielos? Adquiere, pero adquiere solo lo necesario. ¿Para qué te estás metiendo en deudas? Adquiere solo lo necesario, no necesitamos más. Adquiere solo lo suficiente. Todos necesitamos una cama donde dormir. Pues compra tu camita. Ay, pero es que yo quiero una camota de esas king size grandotas. ¿Para qué la quieres? Una matrimonial, así nos echa a correr el esposo o la esposa, ¿no? Tienes ahí al lado. No necesitas más. Ay, no es que yo quiero una pantalla de 70 pulgadas. ¿Para qué la quieres? ¿Quieres ver televisión grande? Vete al cine. Ahí están mucho más grandes las teles. Tienes una televisión de 32 pulgadas. Gloria a Dios, tienes en dónde ver la tele. ¿Qué más necesitas? No, es que yo quiero ropa de marca. ¿Para qué? Yo no ando saliendo en la calle y estoy enseñándole la etiqueta de mi ropa, ¿no? ¿Quién se da cuenta si es de marca o no? No la necesitamos. Adquiere solo lo necesario. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Vive feliz y agradece por lo que tienes. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Vive feliz y agradece lo que tienes.
Y termino con esta parte de la mentalidad del reino de los cielos. Disfruta de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dos cosas. Disfruta de la presencia de Dios y disfruta de tu familia. Eso es lo más importante. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo contrasta con la mentalidad del mundo? Ahora déjame decirte más. Ahí te viene la maraña de pensamientos. Según nosotros, según tú y yo, mucho del esfuerzo que hacemos es por nuestra familia. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y sabes quiénes son los que menos la disfrutan? Nuestra familia, porque no estamos ahí. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve? ¿Vale la pena? En la mañana les pasaba un video a nuestros hermanos acerca de la mentalidad del reino de los cielos a los servidores, y pasé el testimonio de un hermano que levantó una empresa, levantó un trabajo, trabajó muy fuerte y lo perdió todo. Perdió su trabajo, perdió a su esposa, perdió a su familia, lo perdió todo. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Según él, trabajó para su familia, terminó perdiendo a su familia. Ya no tenía familia. ¿Y de qué sirve? Por eso necesitamos entender, amados, la importancia entre la mentalidad del reino de Dios y la mentalidad del mundo. Si tú y yo vivimos en la mentalidad del reino de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces sí, vamos a vivir en paz, y entonces sí, vamos a tener descanso. Muchas veces lo he dicho, es maravilloso irte a dormir y descansar sabiendo que estás en el centro de la voluntad de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso. En donde la conciencia no te acusa diciendo, no hiciste lo que Dios te dijo, no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y el Señor intencionalmente, deja de decirte que muchas veces cuando Él no ve una disposición de obedecer, Él se retira. El Señor no pierde el tiempo. El Señor va donde sabe que va a haber respuesta a lo que Él quiere. En donde el Señor sabe que el Señor dice camina, vamos a caminar. Y si no, el Señor dice, con permiso, voy a buscar en otro lugar. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Lo vemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que necesitamos tener la mentalidad del reino de los cielos. Termino con esto. Nosotros muchas veces confundimos logros con éxito por la mentalidad que desarrollamos. ¿Sabes? Los logros tienen que ver con las cosas que alcanzamos en base a nuestro esfuerzo. Entonces tú tienes una casa propia, es un logro, qué bendición. Tienes un carro propio que ya es tuyo porque ya lo pagaste. Si lo estás pagando no es tuyo, porque hasta que no tengas la factura no es tu coche. Pero si tienes un coche que es tuyo y lo has conseguido, es un logro, gloria a Dios. Si tú has logrado darle estudios a tus hijos y ya son profesionistas, es un logro, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que seas una persona exitosa. Hay una diferencia entre logros y éxito. El mundo piensa que una persona exitosa es la que tiene más logros, pero en la realidad no. Una persona puede tener muchos logros y ser la persona más mediocre que puede existir en esta tierra. Porque el éxito, según Dios, no tiene que ver con logros, tiene que ver con otra cosa. Muchas veces tú y yo leemos en la Biblia las historias de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que hicieron cosas impresionantes en la palabra. Nosotros vemos cómo Dios los usaba, vemos su fe, vemos su fidelidad, vemos los milagros que hacían, los ministerios de impacto que desarrollaban, cómo la gente era tocada por sus manos, por sus palabras. Inclusive vemos testimonios de que dice la Biblia que la misma sombra de los apóstoles, la misma ropa de los apóstoles sanaba a las personas, y vemos y decimos, wow, ¿cómo me gustaría tener algo así? Ahora déjame decirte algo, nosotros solamente estamos viendo sus logros, pero no estamos observando su éxito. Yo te pregunto algo, ¿cuál piensas que fue la base de los hombres y las mujeres de fe que les dio el éxito que ellos tuvieron en su vida espiritual? Y no solo en su vida espiritual, sino en toda su vida. ¿Cuál crees que sea la base? Algunos de nosotros podríamos decir la fe, pero la fe es un logro, no es una base. Podríamos decir la santidad, la oración, la entrega, y todo esto es correcto, pero ¿sabes? El éxito de ellos estaba fundamentado en algo mucho más grande, mucho más poderoso. ¿Y sabes en qué estaba fundamentada su fe? Acompáñame al libro del profeta Jeremías, capítulo número 9, estoy casi terminando. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, porque es importante que nosotros aprendamos a hacer esa diferencia. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Nosotros estamos correteando logros cuando hoy en día ya somos personas exitosas, pero no lo entendemos porque seguimos con la mentalidad del mundo. Tú y yo ya somos personas exitosas porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 dice así: así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ponme la NTV, por favor, hijo. Dice la Escritura: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos sabiduría bíblica, pero eso no nos hace personas exitosas. Podemos conocer mucho la Biblia, memorizar, citar muchas palabras, pero eso no nos hace personas exitosas. O el poderoso de su poder. Podemos tener mucha unción, mucho talento, podemos orar como nadie ora, podemos tocar un instrumento como nadie más lo toca, pero eso no nos hace personas exitosas. Ni el rico de sus riquezas. Puede que hoy tengamos una prosperidad, una estabilidad económica, pero eso no nos vuelve personas exitosas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Sabes cuál es la base del éxito? No conocer la Biblia, no memorizar o entender mucho la palabra. El éxito, según Dios, es conocer a Dios y entender la voluntad de Dios. Una persona que conoce a Dios y entiende la voluntad de Dios se puede considerar una persona exitosa, aún cuando no tenga nada. ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús no tenía una casa, Jesús no tenía un burro para transportarse, un camello, un caballo. Jesús no tenía muchas cosas, pero era una persona exitosa. ¿Sabes por qué? Porque él conocía a Dios y él entendía la voluntad de Dios para su vida. Era exitoso. Los apóstoles, Pablo, ¿te imaginas a Pablo visitando cárcel en los últimos años de su vida? ¿Tú considerarías a Pablo un exitoso? Sí, aunque estaba en la cárcel, aunque murió con la cabeza cortada, él era una persona exitosa. ¿Sabes por qué? Porque conocía a su Dios y entendía la voluntad de Dios para su vida. ¿Estás conmigo? La mentalidad del reino de los cielos. ¿Conoces a Dios? ¿Entiendes la voluntad de Dios para ti? ¿Entiendes lo que Dios espera de ti? ¿Entiendes lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Nosotros necesitamos entender la base de una vida exitosa. La base de una vida exitosa en lo natural, en lo familiar, en lo espiritual, en lo ministerial, se basa en conocer y entender verdaderamente quién es Dios. Conocer su amor, su justicia y su rectitud. Y sabes, todos los días deberíamos orar por esto. Esta debería ser la base de nuestra oración, de nuestra santidad, de nuestra entrega, del ministerio que desarrollamos y de todo lo que hacemos. No se puede conocer a Dios, amada iglesia, y entender la voluntad de Dios sin tener la mentalidad del reino de los cielos, la mentalidad de la libertad. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos la mentalidad del reino de los cielos, pasamos tiempos significativos con Dios. ¿Qué significa? Tiempos de profunda intimidad, tiempos de revelación, tiempos en donde hay un deseo de conocerlo a Él y no solamente un deseo de recibir su bendición. Señor, dame la casa, dame el coche, dame trabajo, dame más dinero, Señor, dame más poder. No, el deseo de conocerlo a Él. ¿Quién eres tú? Quiero conocer tu amor verdaderamente. Quiero conocer tu gracia verdaderamente. Amados, tenemos que llenar nuestra mente de la presencia de Dios. Tenemos que estar expuestos a ambientes que nos lleven a estar en la presencia de Dios. Tenemos que entender esto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si dejas de ver televisión? ¿Te vas a morir? No, al contrario, te va a beneficiar. ¿Qué es lo peor que te va a pasar si trabajas menos horas al día? ¿Te vas a morir de hambre? No te va a pasar nada. Al contrario, vas a vivir mucho mejor de lo que vives ahora. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si inviertes más tiempo viniendo a la casa del Señor? ¿Algo malo te va a pasar? No, al contrario, vas a ser mucho mejor todos los días. ¿Por qué? Porque el verdadero éxito está en conocer quién es Dios y conocer su perfecta voluntad. Por eso nosotros nos preocupamos como iglesia por estar dando estudios, enseñanzas que los lleven a conocer a Dios, no solamente a conocer la palabra.
Conocer la palabra cualquiera lo dice. Conocer la palabra, inclusive hasta un orador que no es cristiano podría citar la palabra porque estudió para eso. Pero hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y otra muy diferente es conocer al Dios de la palabra. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Por eso no son personas exitosas. La mentalidad del reino de los cielos, una mentalidad de libertad. Un hijo de Dios tiene que tener la mentalidad del reino de los cielos, una mentalidad que sabe y conoce quién es su Dios, una mentalidad en donde sabe quién es Él o quién es ella, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y que forma parte de un pueblo adquirido por Dios. Entonces con esta mentalidad trabaja, produce, es diligente, pero siempre va a vivir confiando en Dios y ya no confiando más en sí mismo. Un cristiano con la mentalidad del reino de Dios ha vencido la esclavitud del yo, del egoísmo, de la indiferencia. Pero es una realidad también hablar que en los tiempos en los que tú y yo vivimos, pasamos o invertimos la mayor parte de nuestro día en las cosas terrenales y muy poco, y en algunos casos casi nada de nuestro tiempo en las cosas celestiales. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo hay alabanzas en nuestra casa? ¿Cuánto tiempo adoramos a Dios? No solamente música, A veces dices, hay alabanza en mi casa, pero ahí el estéreo, la televisión está como loca, suene y suene, y uno está haciendo un montón de cosas. Lo que menos hace es adorar a Dios. Eso no es adorar. Adorar es que pares y si pones una alabanza, empieces a cantar esa alabanza, levantes tus manos y empieces a dar palabras que den gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es alabar a Dios. Amados, necesitamos cambiar eso. ¿Cuánto tiempo pasamos en la congregación? Muchas veces los he dicho, hay mucha gente flaquita espiritual. ¿Sabes por qué? Porque solo se alimentan los domingos y son flacos espirituales. No tienen fuerzas, no tienen vitalidad, cualquier cosa los mueve, están siempre peleando, siempre de malas, problemas en la familia, problemas de salud, problemas de dinero. ¿Por qué? Porque no se alimentan. No están en un ambiente sano, en un ambiente edificante, en un ambiente constructivo y decimos, no, pero es que no hay tiempo, no hay tiempo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que salir de esa mentalidad de esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya sacó tu vida de la esclavitud. Es nuestra responsabilidad sacar nuestra mente de la esclavitud del mundo. Dios no lo va a hacer, eso lo tenemos que hacer tú y yo. ¿Cómo lo hacemos? Palabra, tiempo con Dios, oración, santificación, ayuno. Júntate con gente espiritual, con gente victoriosa. Si tú conoces cristianos que siempre hablan de todos, aléjate de esas personas. Ese no es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no habla mal de su prójimo. Un cristiano verdadero siempre va a hablar de Dios. Siempre va a hablar de la palabra, siempre te va a hablar de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Esta es la razón principal, amados, por la cual no crecemos. Llegamos en un punto de nuestra vida espiritual que dejamos de crecer, dejamos de escuchar a Dios, dejamos de anhelarlo, dejamos de sentirlo, dejamos de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque seguimos con una mentalidad de esclavitud y no una mentalidad de libertad. Yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿O eres un esclavo o una esclava del mundo? ¿Qué eres tú? Porque según este libro maravilloso y según ese Dios soberano, tú eres un hijo de Dios y tú eres una hija de Dios y tienes que tener la mentalidad del reino de los cielos. Esa es la mentalidad correcta, mis amados. Esa es la mentalidad de los vencedores. Ponte de pie. Quiero terminar leyendo un último versículo. Ministros de alabanza, acompáñenme aquí, por favor. Necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Y viene una parte práctica, porque todo mensaje tiene que tener una parte práctica. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 4, versículos del número 6 al versículo del número 8. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice en estos versículos: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ponme la NTV, por favor. La mentalidad del esclavo siempre está preocupado por todo. Está preocupado por el mañana, está preocupada por la provisión, está preocupado por los hijos, está preocupado por la vejez, que si vamos a tener un buen retiro, si no vamos a tener un buen retiro. Está preocupado por todo. Un esclavo se preocupa por todo. Un hijo de Dios ya no se preocupa por nada. ¿Sabes por qué? Porque sabe que toda su vida, en todas las esferas de su vida, están bajo el perfecto cuidado de Dios. Él tiene cuidado de nuestra niñez, tiene cuidado de nuestra juventud, tiene cuidado de nuestra adultez, y con mucha mayor razón Él va a tener cuidado de nuestra vejez. ¿Sabías esto? Él va a tener cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios fiel y Él nunca falla. Pablo dice en este versículo: no se preocupen por nada. La preocupación no nos lleva a nada más que a hacer una maraña de pensamientos en nuestra mente. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si me voy a morir? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Un montón de pensamientos erróneos, equivocados. Pablo dice: en cambio, oren por todo. Deja de preocuparte, mejor ponte a orar. ¿Qué ganamos con preocuparnos? Nada. ¿Qué ganamos cuando oramos? Lo ganamos todo. Dice: dejen de preocuparse. La mentalidad del mundo se preocupa. La mentalidad del reino ora, se ocupa orando, se ocupa pidiendo. Pablo continúa diciendo: díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué necesitas en esta mañana? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu persona? Pídeselo. Pídeselo con la mentalidad correcta. ¿Sabes? A veces nosotros, no sé si te ha pasado, ¿no? A mí me da mucha tristeza un señor, a lo mejor ustedes lo han visto, y yo estoy orando por ese señor, porque yo le dije al Señor: Señor, la próxima vez que yo vea a ese hombre se va a levantar de esa condición. ¿Sabes? A mí me da mucha tristeza un señor que está en las puertas del Soriana y que cada vez que pasa se extiende su manita y dice: ¿me regalas una moneda? Y es un señor grande. Muchas veces lo tienen ahí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El señor sucio, el señor cansado, luego se duerme, pero es una persona paralítica, es en silla de ruedas, no se puede levantar. Y él extiende su manita y dice: ¿me regalas una moneda? Esperando recibir algo de las personas que pasan ahí. Algunos le dan, otros son indiferentes y ni siquiera lo voltean a ver. El corazón del hombre es malo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, ¿sabes? Muchas veces así tú y yo nos acercamos a Dios, ¿no? Decimos: Señor, estoy mal, pero si puedes regalarme un poquito de tu favor, un poquito, que sea una migaja, Señor, de lo muy grande que eres. Tienes que entender, tienes que abrir tu mente, tienes que cambiar tu mentalidad. Dios no le da migajas a sus hijos, Dios le da lo mejor de su reino, porque son sus hijos. Deja de acercarte a Dios como si estuvieras mendigando. Si Dios, si a ti te place escucharme ahora, Dios te escucha. Señor, si tú quisieras, Dios quiere. Señor, si es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Dejemos de mendigar al Señor. El Señor no da a sus hijos con limitación. El Señor solamente sabe dar con abundancia. ¿Qué necesitas? Pídeselo a Dios. No le digas: Señor, es que tú sabes qué difícil es. Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que tú todo lo puedes. Soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Tu palabra dice que jamás me ibas a dejar. Tu palabra dice, Señor, que tú nunca me abandonarías. Aquí estoy, ayúdame. Yo creo en tu poder. Yo creo, Señor, en lo que tú puedes hacer en mi vida. Pastor, es que he orado y no pasa nada. Porque estás mendigando. Deja de mendigar. A Dios no se le mendiga, a Dios se le pide con fe. Pablo termina diciendo:
y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Cuán grandes cosas el Padre ha hecho en cada uno de nosotros? Decía yo el viernes en el CCA, siempre que vayamos a pedir algo nuevo a Dios, primero recuerda lo que el Señor ya hizo antes. Primero recuerda todo lo que Dios ha hecho atrás para poder pedir algo para adelante. Somos de memoria muy corta, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Quiénes éramos antes de llegar a Cristo? Yo era un pobre alcohólico. Yo era una persona que para mucha gente no valía nada. ¿Y por qué no decirlo? En mi juventud, a causa de la vida que yo vivía, a mucha gente le daba lástima por la persona que yo era. Pero hoy puedo decir que soy hijo de Dios. Y hoy agradezco que el Señor me haya sacado de esa vida de inmundicia y que me haya permitido conocer su grande amor, porque hoy le puedo dar una vida diferente a mi familia. ¿Qué futuro tenía mi familia con un hombre borracho, con un hombre irresponsable, con un hombre que no respetaba leyes, autoridades? ¿Qué futuro tenía mi familia? Hoy tienen un futuro diferente. No soy perfecto, pero Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Pablo dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo puedes ver ahí. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. A veces nosotros decimos, y muchos de los que predicamos utilizamos Filipenses 4:8 y decimos, está hablando de Jesús. No, no está hablando de Jesús, está hablando del reino de los cielos. Son fundamentos del reino del cielo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, amados. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios inmensurable, es un Dios incomparable. Nuestro Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Jesús lo hizo cuando estaba en esta tierra. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que el Señor hizo ver a los ciegos? ¿Te acuerdas que el Señor hizo hablar a los mudos, escuchar a los sordos? ¿Te acuerdas que el Señor levantó a los muertos? A Lázaro, después de 4 días muerto, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó de entre los muertos. Ese es el Jesús al cual tú y yo servimos. ¿Te acuerdas cómo dice la Biblia que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, la tierra tembló? Porque no soportó el poder que se estaba manifestando en ese momento. La muerte estaba siendo vencida, el diablo estaba siendo derrotado y el Rey de Gloria se estaba levantando para gobernar por toda la eternidad, por todos los siglos y sobre todas las cosas. El Rey estaba vivo. El Rey se había levantado, la tierra lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo ese poder, estaba sintiendo esa gloria. Esa gloria hoy existe, esa gloria hoy está con cada uno de nosotros. Necesitas entender esto. Ese poder está en tu vida. Ese poder está en favor de tu vida. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. El Señor ha llamado a una iglesia de libertad, a una iglesia que viva bajo la mentalidad del reino de los cielos. Sal de esa mentalidad de esclavitud, iglesia. Sal de esa mentalidad limitada. No te deja ver lo mejor del cielo. No te deja ver a papá. No te deja ver sus brazos. No te deja ver su amor. Necesitamos salir de esa mentalidad. Solo preocupados por el mundo. Solo preocupados por lo que vamos a conseguir, lo que vamos a hacer. ¿Dónde está el reino de los cielos en tu vida? ¿Dónde está el reino de Dios en tu casa? ¿Dónde está el reino de Dios en tus generaciones? ¿Dónde está el reino de los cielos en la iglesia?
¿En dónde está ese linaje escogido? Ese real sacerdocio, esa nación santa, ¿dónde está? ¿Dónde están aquellos que trastornan el mundo? ¿Dónde están aquellos que creen en la grandeza del Señor? ¿Dónde están esos hijos y esas hijas victoriosas? Están aquí. Están en esta casa. El Señor las ha levantado. Aquí están y eres tú. Solo cambia tu mentalidad. Dile al Señor: Señor, dame la mentalidad del reino de los cielos. Dame la mentalidad del cielo, Señor, dámela. Necesito esa mentalidad de libertad en el nombre de Jesús. Anda ricari marabasanda ramapé. Anda ripari marabasanda ramapá. El Espíritu de Dios quiere cambiar tu mentalidad, porque Él te ha dado todo lo que necesitas y aún más. Ya no tienes que perseguir la provisión. El Señor te ha dado la provisión. Ya no tienes que preocuparte de tu futuro. Tu futuro está en las manos de papá.